¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a QR. Si hubieran escuchado, como nosotros desde el estudio, la arenga del control por arrancar este QR, estarían conmovidos como nosotros. Si estamos acá en el día previo, ya Nochebuena, ya Navidad, es porque, insisto, esto nos encanta, los disfrutamos, nos conmueve, nos intriga. Seguir hablando de todas estas cosas que nos están pasando. En definitiva, tiene que ver con eso, ¿no? Compartir algunas ideas de todo lo que nos es común, de todo lo que nos tiene unidos y unidas por alguna razón. Bueno, arrancamos QR, insisto, nuestro último programa antes de Navidad. Si creían que venía livianita la cosa, no, de ninguna manera. Y quiero contarles algo. Hay un autor danés que escribió muchos textos infantiles, Hans Christian Andersen, que es autor de un cuento, una narración llamada El traje nuevo del emperador. Y básicamente a partir de este cuento nace la parábola del rey desnudo. Muy brevemente, un grupo de estafadores lo convencen al rey de que le iban a confeccionar un traje que solamente iban a poder ver aquellas personas lo suficientemente inteligentes o competentes o que estén a la altura de su responsabilidad y que todo el resto no lo iba a ver, que el resto lo iba a ver desnudo. Claro, la estafa era que no le vendieron ningún traje. El rey estaba efectivamente desnudo y todos a su alrededor fingían demencia, diríamos hoy, un poco por temor a la autoridad, otro poco por contagio colectivo, por distintas razones, por sometimiento, por no contradecir efectivamente al rey. Todos fingían como que el rey tenía un traje nuevo, pero el rey estaba desnudo. ¿Quién se da cuenta? Un niño. Un niño dice lo obvio, lo que estaba a la vista de todos, con la frescura, con la naturalidad, si ustedes quieren, no corrompido por ciertas obligaciones, y el niño dice, el tipo este está desnudo, y el rey efectivamente estaba desnudo. Bueno, en este caso, y vamos a cosas que han ocurrido en estas horas, les arruino el final, no es Milei el que está desnudo, Milei está bien vestido, jugando, y los que estamos desnudos somos nosotros. ¿Por qué? Hace ya demasiadas horas, que en los espacios de opinión, en los espacios editoriales, no después en el cuerpo de los programas donde contamos muchas cosas que han pasado, y esta seguramente merece, de hecho nosotros vamos a tener una columna sobre este tema, pero en el espacio que define a cada uno de los programas, por ejemplo nuestra apertura, donde habla no solamente el conductor, conductora, habla todo el programa y dice, en todas las cosas que han ocurrido, lo más importante, creemos que es esto, se viene hablando con muchísimo detalle de un señor ignoto, libertario de poca monta, estadounidense, que escribió un libro en 1976 llamado Defender lo indefendible, que ayer Javier Milei, ayer a la noche, Javier Milei le regala a todo su gabinete en medio de un agasajo. Esta es la foto. Esta es la foto publicada anoche. Pero todos anduvimos tomando carrera durante la madrugada y la mañana para ver de quién se trataba, por qué Milei había regalado ese libro y qué decía ese libro. Y entonces durante toda la jornada de hoy estuvimos haciendo radiografías, tomografías computadas, escáner de cada párrafo de este señor, insisto, ignoto, libertario de poca monta, que escribió una serie de barbaridades, quizá porque sabía ya hace mucho tiempo atrás que la provocación en algún momento iba a ser una manera de capitalizar políticamente, de ganar escena políticamente, no lo sabemos, francamente importa bastante poco, y todos picamos como salames. Nosotros estuvimos desnudos todo el día. El presidente Javier Milei, en estas épocas navideñas de fuegos artificiales, tiró un buscapié y fuimos y lo agarramos. ¿A qué me refiero a nosotros o nosotras? Me refiero a todo el arco comunicacional, progre, nacional, popular, definámonos como querramos, que encontramos evidentemente en esos textos que habilitan el trabajo infantil, que habilita el tráfico de heroína y una enorme cantidad, estafas, una enorme cantidad de barbaridades, encontramos un texto que nos toca alguna fibra,
pero sobre todo un elemento que nos permite, o creemos que nos permite, decirle a un sector de la sociedad, ven, esto es Milei, esto es lo que le queremos explicar de hace tanto tiempo y que nos parece una aberración. Acá está, esta es la prueba concreta, miren qué claro que está, esto piensa Milei y se le da a todo su gobierno y todos agarran el libro y lo muestran en una foto. Y anduvimos toda la jornada corriendo atrás de esa pelota, de ese buscapié que tira el gobierno, con todo éxito, para distraernos de otras agendas centrales, nodales, que están ocurriendo en este mismo momento y muchas de las cuales se van a concretar el próximo viernes, cuando termine de votarse, cuando se le dé la segunda sanción, probablemente, partido abierto, siempre en disputa, del presupuesto 2026. Ahora nos vamos a detener en eso. Tuvimos una discusión larguísima con la producción del programa, sabiendo qué lugar le dábamos a esta situación. Les voy a confesar algo. Yo también en algún momento piqué y dije, este tiene que ser el centro, tenemos que ir por acá. Miren cómo Milei confiesa todo lo que Milei utilizó antes de ser candidato, que decía e iba a los canales de televisión a provocar diciendo que se podían poner en adopción a nuestros propios hijos, se podían vender, que se podían vender los órganos. Tanta cosa que Milei dijo con tanto éxito para acumular atención, para dirigir nuestra atención hacia él. Después, por supuesto, desaparece ese Milei y ahora vuelve a ganar el centro de la escena con esas provocaciones. E insisto, y nosotros cayendo como chorlitos, nosotros desnudos, creyendo que ese era el tema, que ese era un vehículo muy importante para llegarle a una enorme cantidad de gente que le está pasando muy mal por las políticas de Javier Milei y que sin embargo de alguna manera lo respalda en las elecciones, votando contra sus propios intereses, y nosotros que nos autopercibimos con la claridad, con la inteligencia para saber desmenuzar ciertas cosas, vamos y ante el primer espejito de colores que nos vuelve a mostrar el presidente, vamos y lo agarramos y hablamos efectivamente de todo eso. Alguien decía, acá está, batalla cultural, la mejor representación de la batalla cultural. No, esa no es la batalla cultural. En todo caso, esa es la batalla política. Es el presidente de la nación con todo lo que aprendió, o su equipo de asesores, con todo lo que aprendió para hacer política en este tiempo, otra vez mostrándonos cómo efectivamente mordemos el anzuelo. Insisto, no porque no haya algo para decir sobre eso. En un rato vamos a hablar sobre ese tema, como parte de muchas otras cuestiones. No va a ser ni siquiera en la primera hora del programa. Pero hay algo para decir sobre eso, claro que sí. El problema es cuando gana horas y horas y horas del momento editorial, del momento en el que, insisto, cada programa, cada grupo periodístico dice, acá está lo importante, vean cuántas cosas acá hay para aprender. Caímos en la trampa, estamos desnudos. Estamos desnudos, no es Milei, Milei está vestido, de hecho en la foto está bastante vestido para el clima que hace por estos tiempos. Otro día nos ocupamos de eso. Pero insisto, no es batalla cultural, ahí no se juega la batalla cultural, ni en esa foto, ni en ese fulano, 4 de copas de la economía libertaria, que debe estar sorprendido, sorprendidísimo, quizá de que vende algunos números o algunos libros más en este tiempo, si es que alguna editorial se aviva a reeditar, porque además hasta este tema va a ganar lugar en la mesa de Navidad. Cuando nos encontremos con amigos y con familia, va a ser el tema, pero ¿viste lo que regaló? ¿Viste lo que dice ese párrafo? En este momento hay funcionarios y funcionarias del gobierno, hasta el propio Javier Milei, riéndose fuerte de nosotros, fuerte. Y en algún punto, chapó. Porque en el centro de la escena, o los minutos de apertura de programas, de espacios de reflexión, editoriales, donde mostramos nuestros principios y nuestros valores sobre lo que está pasando, deberíamos haber hablado en este rato, en este día, en estas horas, insisto, de ese presupuesto que aunque no tenga el capítulo que intentaba derogar el financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad, tiene un ajuste madrazo
que en un rato vamos a analizar con Hernán Lecher, sobre todo alrededor, ahora es debate, del artículo 30, ese artículo que rompe por completo el financiamiento de la educación en la Argentina, de escuelas técnicas, de la educación primaria y secundaria, de las escuelas técnicas, porque es un presupuesto insostenible en los parámetros que maneja. Un presupuesto en general, de alguna manera, dice, nosotros creemos que la cosa va a ir por acá. Después la vida va, la política va, los países se mueven, los agentes económicos se mueven, pero acá ya partimos de una base insostenible, de números de inflación que nos cierran porque tendría que ser -3 puntos la inflación del último mes para que cuadre con el presupuesto, porque el tipo de cambio no será lo que dice el presupuesto, y tantas otras variables. La recaudación es un presupuesto de ajuste criminal que refunda a la Argentina. Y eso tiene que estar en el centro de la discusión porque se vota en el Senado el viernes. Y porque hay algunos sectores que si se les da tiempo para pensar lo que está pasando, pueden pasar dos cosas. Primero, que vean bien todo lo que no leyeron y quizá tengan alguna memoria histórica de lo que representaron y digan, che, pará, esto de educación no lo podemos votar. Otros, porque se actualiza el tarifario, porque el gobierno se mostró por lo menos permeable, mucho más débil de lo que parecía después de la lectura que habíamos hecho del resultado electoral. Y entonces lo que estaban negociando dice, che, pará, mi tarifario cambia, ahora quiero negociar un poco más. Cuanto más tiempo pasa, más debate tiene, más fisuras muestra el gobierno, esa ecuación cambia. Por eso el apuro del gobierno, no solamente el apuro, por eso también el ejercicio de distraernos en la agenda. Porque además tenemos que hablar de lo que está pasando con las universidades. Hoy el Poder Judicial, lo mismo que ocurrió con discapacidad, el Poder Judicial dijo, el financiamiento universitario lo tienen que garpar, muchachos. Y sin demora, se tiene que pagar ya. Igual que la ley de emergencia en discapacidad. Vino un poco más demorado en el tiempo judicial porque la presentación judicial fue un poco posterior, porque primero se aprobó la emergencia en discapacidad que el financiamiento universitario. Y se insistió con ellos. Tenemos que hablar de lo que pasa en Mendoza. Es impresionante el silencio mediático sobre las movilizaciones en Mendoza, aún después de que la legislatura habilitara la actividad de una empresa minera que busca cobre en medio de la discusión por el tema glaciares, por la ley de glaciares. Es impresionante la cobertura mediática, o la no cobertura mediática, quise decir, la tapadera mediática sobre ese tema. Una sociedad movilizada que puede ser una chispa contra alguna de las cosas que efectivamente Milei le prometió a algunos gobernadores, pero también pensando en el acuerdo marco con Estados Unidos y en qué se va a reconvertir la economía argentina, extractivista. 3 o 4 actividades que no generan trabajo, pero que permiten descuartizar recursos naturales y todas esas ganancias llevárselas al exterior. Porque tenemos que hablar de otro mes en el que los salarios registrados perdieron contra la inflación. Los salarios siguen perdiendo contra la inflación. Porque el ancla somos nosotros, el ancla sos vos. El ancla no es el apretón monetario, el ancla es todo lo que los salarios no pueden ir a reclamar o no pueden ir a presionar en el consumo, que habilite eventualmente que haya suba de precios que están muy aguantados. Pero si los precios aumentan, nadie lo compra. Entonces toda una economía a la baja, pero el ancla es el salario, el ancla somos nosotros. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Porque al mismo tiempo siguen cerrando, nosotros en la producción, les cuento un chimento, le decimos el TEMAP del día. TEMAP, todo marcha de acuerdo al plan. Nosotros le ponemos signo de pregunta, o quizá efectivamente es así. ¿Cuál es el TEMAP del día? El nuevo cierre, otra empresa importante, otra cadena importante que va cerrando, que deja trabajadores en la calle, en este caso el Doctor Ahorro. Las farmacias del Doctor Ahorro, cerrando sucursales, despidiendo gente inesperadamente. No está ahorrando el doctor, está ajustando el doctor. Pero eso también es parte de lo que no conversamos. Eso es lo que define efectivamente al modelo. No un libro de un coso estadounidense que escribió un libro hace no sé cuántos años.
y que no puede creer lo que está pasando con su libro en la Argentina. Porque el presidente de Estados Unidos está desbocado. Sigue reclamando Groenlandia para él. En Europa miran, no lo pueden creer. Porque sigue acosando buques petroleros que salen de Venezuela y todo el tiempo está mucho más cerca de alguna acción militar. Porque le sigue diciendo al presidente colombiano que el próximo es él. Y eso también es parte de lo que merecería otro tratamiento, otra sorpresa institucional, pero corre como agua. Y nosotros horas y horas hablando de los párrafos que dice un chabón en Estados Unidos, que a gatas lo debe leer su familia, lo leyó uno que después fue presidente en la Argentina, para reflexionar sobre, dice Jorge Duati, periodista de cultura, sobre todo especializado en teatro, que el arte del teatro es cómo orientar la mirada de la audiencia, del espectador, de los espectadores. Ese es el secreto, saber orientar la mirada, dónde depositar la mirada, sobre qué temas, y ahí vamos, desesperados sobre el tema. La parábola del rey desnudo, el desnudo no es Milei, insisto, está sobreabrigadísimo. Los desnudos somos nosotros en estas ocasiones, no en todas, no en todas. Y si ustedes quieren, si no están tan de acuerdo, si les parece un tanto soberbio este comentario, por lo menos la duda, por lo menos, como hicimos nosotros en nuestra producción, démonos la duda, tengamos la capacidad de reflexionar, che, ¿era eso lo del día? ¿O son todas estas otras cosas que están poniendo patas arriba a la Argentina? Que están cumpliendo con la consigna de Milei, la confesión de Milei. Soy un topo que viene a destruir el Estado. El Estado como obstáculo, con su institucionalidad, con sus derechos adquiridos, con su rol de hacernos un poco menos desiguales en la pelea del día a día, correr de lado de esos obstáculos para forjar una nueva idea de país, un nuevo modelo de Argentina. Lo dejamos picando. Lo seguimos charlando hasta las 12 por QR. Arrancamos en Bravo TV y lo hacemos como siempre con las voces del día. Un premio argentino para el más argentino de todos, para el hombre que hizo el gol más hermoso de la historia, nuestro papá, por quien vamos a pedir justicia hasta que finalmente la tenga. Reelección de Milei 2027, ¿sí o no? Argentina tiene que consolidar el cambio cultural. Por supuesto, me encantaría. Estamos viviendo una era distinta, donde la forma de presión a un gobierno para imponerle límites tiene muy poco efecto. La justicia, en general, ha sido totalmente condescendiente con este gobierno. La magnitud de este monto es insignificante para cualquier presupuesto nacional. Entonces, si no es plata, es ideología. Milei no considera que el Estado Nacional tiene que tener ciencia. Ellos de verdad que no conocen al organista y están decidiendo con la argumentación de que son tierras ociosas. Bueno, ahí el INTA investiga. Un deseo del gobierno de financiar los institutos culturales. Es extraño que se ponga en una reforma laboral. Si 5 días hábiles no la cumple, van a empezar las multas. Adorni, Petovelo, Vilches, Lugones. Es más fácil cumplir la ley que hacer todo este quilombo para no hacerlo. Para proteger los derechos del trabajador, tenemos que proteger el trabajo. Sin embargo, dicen que se van a quitar todos los derechos, que la gente va a trabajar 12, 13, 14 horas. Los empresarios van a echar barato, qué sé yo, todas cosas que vengo escuchando, ¿no? Bueno, pero eso lo decían antes de leer la ley. Porque no la habían leído y decían lo mismo. Entonces, no sé, por ahí todavía no la leyeron. Trabajaste todo el mes para pagar el alquiler y para pagar los alimentos y alguna otra cosa, y no te quedó un peso. Obviamente que nosotros eso no lo vemos como un problema individual, ese es un problema colectivo, es producto de una política determinada. Estamos en una guerra civil psicológica. Pretenden consolidar la colonización cultural de nuestro pueblo, renunciar a tener un destino propio. Hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante la Argentina. ¡Eso es puro amor! ¡Eso es puro amor, Mendoza! Uno está pagando la tarjeta para poder que ella estudie y poder comer, poder comprar los remedios que PAMI no te cubre. ¿Qué le pedís a Papá Noel mañana cuando levantás la copa? Que renuncie.
Estamos pidiendo por una Navidad con ciencia después de un año sin ciencia. Somos Estrella Culona, la nueva mascota de Argentina. Es hermosa. Bueno, muy buenas noches para este martes previo a la Nochebuena y Navidad, 24-25 de diciembre. Martín Granoski, ¿cómo le va? Muy contento. Ahora me explica por qué. Sí. Hola, Hernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Atención con lo que trae Hernán enseguida respecto, casi una confesión, podríamos decir, el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre todo respecto de cuestiones previsionales, ¿no? Sí, muy importante, encriptado, pero muy importante, Bueno. muy importante. Ahora lo vamos a contar. Enseguida nos metemos con eso. ¿Por qué tan contento, Granoski? Por su editorial. Por nuestra apertura, ¿por qué? Porque no entré, me doy cuenta. Después voy a explicar por qué, pero yo solo seguí un proverbio inglés. ¿Qué? ¿Cuál? Cachar los libros. Y es lo que hice. Después cuento qué descubrí. ¿Por qué contamos haciendo eso? Porque eso. mientras estábamos discutiendo eso, lo que recién comentamos en apertura, decimos, che, pero nosotros le dijimos a Martín que agarre el tema, o Martín nos contó que estaba en el tema, que no se nos ofenda, Martín. Vamos a tratar el tema, en un rato Martín lo va a hacer, pero bueno, ya trabajamos de reflejo, ¿no? Acá en QR tenemos miradas bastante compartidas, en un rato nos cuenta por qué está contento con nuestra apertura Martín Granoski. Bueno, antes de meternos en el tema de Hernán y el mensaje encriptado que Hernán logró leer entre líneas del ministro de Economía, Luis Caputo, hace un rato nada más, media tarde, si ustedes quieren un poco más, hora del mate, lo que el Servicio Meteorológico Nacional, no para caerle al Servicio Meteorológico, al contrario, necesitan más recursos para trabajar mejor en estos tiempos tan desafiantes. Decía, chaparrones en el AMBA, terminó siendo una tormenta muy intensa, de muy poco tiempo, que generó, sobre todo en zona oeste y en zona norte del AMBA, esto que estamos viendo. Esto es Panamericana. Cayeron 80 milímetros en una hora, en algunos lugares granizo también, autos flotando, autos tapados por completo. Esto es Panamericana en 3 de febrero, Villa Bosch. Autos completamente tapados, ni siquiera estaban flotando, estaban hundidos prácticamente. El Unicenter Shopping tuvo que ser evacuado en alguno de sus pisos, porque miren, esto creo que el tercer piso estaba completamente inundado. Ahí está lo que le decía de los autos flotando en Panamericana, miren, por arriba del techo en algunos casos. Esto es impresionante porque es de alguna manera la nueva realidad climatológica, no solamente por supuesto en la Argentina, pero piensen esto, algo que estaba mencionado como un chaparrón termina siendo una tormenta que hace colapsar prácticamente las infraestructuras y nos invita a pensar tantas cosas, ¿no?, sobre el rol del Estado. ¿Sí, Hernán? No, y con dos cuestiones, vos decías lo del rol del Estado, con obras que no se hacen, porque se suspendieron absolutamente todas las obras, y con transferencias que no se hacen a los municipios, a la provincia, y que significan limitaciones para atender el día a día de buena parte de las calles que estaban negadas. Claro. Es decir, con lo cual, desde levantar la basura hasta levantar, para cortar las ramas, cuestiones de la vida cotidiana que derivan de considerar al Estado como el gran enemigo. Claro. Y que terminan Claro. en esto. Bueno, insisto con el Servicio Meteorológico Nacional, echaron al 15% de la planta. ¿Recuerdan que echaban al voleo? Habían echado a una de las personas que más sabía del Servicio Meteorológico, Lucas Berenguá, y lo tuvieron que reincorporar porque era escandaloso. La ciencia y la tecnología también impactan en la capacidad de anticipar estos fenómenos y eventualmente en el trabajo hacia futuro cuando estas cosas ocurren. Bueno, no son solamente imágenes fuertes, conceptualmente, miren eso, miren esos autos en Panamericana. Insisto, conceptualmente nos invita a pensar una y otra vez en el rol del Estado en estas situaciones. Bueno, nos vamos a detener en esto que Hernán Lecher observó con tanto detalle en un mensaje que parecía medio al pasar del ministro de Economía, Luis Caputo. Vamos al mensaje primero. En redes sociales hoy se jactó el ministro de contestar preguntas, etcétera, etcétera. Y en un momento dice, gracias por la pregunta, muy oportuna, porque es muy difícil. Yo lo voy a leer, pero le voy a pedir enseguida a Hernán que nos lo explique.
Gracias por la pregunta, muy oportuna, dice Caputo, a una consulta en redes. ¿A qué se refería? ¿Por qué ir eliminando la dependencia de Wall Street? Porque en realidad Caputo arranca, yo traje el último ya leemos tuit, el mensaje. pero vamos a hacer una pequeña historia. Sí. A media mañana a Caputo se le ocurre tuitear algo así como, bueno, en realidad alguien dice, nos quedamos en enero acá trabajando, va a haber alguna licitación, pensando que el 9 de enero tiene que pagar el gobierno estos 4.500 millones de dólares que venimos charlando hace rato y que todavía no tiene toda la plata. Sí. Entonces la duda es, ¿a quién le vas a pedir prestado? ¿Los bancos? ¿Vas a hacer un repo? ¿Vas a hacer una nueva licitación el propio 9 y vas a tratar de rolear? El presupuesto te habilitaría porque si se aprueba eventualmente tiene la posibilidad de tomar financiamiento para GDEPA, digamos, para los títulos nominados con ley extranjera. Es decir, le estaba preguntando eso. Y el tipo de Caputo dice, bueno, en realidad no vamos a tratar de no hacer eso. Porque vamos a recorrer el camino de quitarnos la dependencia de Wall Street. Epa, y ahí aparece esta pregunta. ¿Qué dijiste? Y solo Francisco Jueguen, periodista. ¿Por qué hay que ir eliminando la dependencia de Wall Street? Claro. Y contesta Caputo. Gracias por la pregunta, muy oportuna. Porque es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que este periodo de crecimiento sea de largo plazo. Y ahí entra Hernán Lecher a jugar de qué hay entre bambalinas. Vos lees eso y decís, 10 pulgares arriba, ¿cuál es el problema? Estaba re ¿Vos bien. estás de acuerdo en la creación de un mercado de capitales interno más desarrollado? Claro, pero ¿por qué venís a cuestionar esto? Bueno, porque entre líneas hay que leer algunas cositas. Está muy bien lo del mercado de capitales interno. Todo el mundo aspira, cualquiera que tiene un poquitito de conocimiento de las cuestiones económicas, dice, el mercado argentino es muy chiquito, muy estructurado, con muchas regulaciones, sirve solo para la dinámica de financiar al Estado, es decir, estaría buenísimo que lo ampliáramos, pero acá hay un asterisco importante, porque uno podría decir, bueno, está hablando de que en el futuro vamos a crear ese mercado porque la gente va a confiar y va a dejar sus ahorros. Bueno, no, estás pensando en otra cosa. ¿En qué? Hay que ponerle un asterisco acá y hacer referencia a algo, está anticipándose a algo que va a pasar, que está escrito en la reforma laboral, si es que efectivamente se vota. La reforma laboral, ¿vos te acordás, Pablo, que lo dijimos acá? Dice, vamos a crear un fondo que se llama FAL, de asistencia laboral. Fantástico. Que reemplaza las indemnizaciones. Que reemplaza las indemnizaciones. ¿Cómo lo vamos a financiar? Bueno, van a aportar 3% de la masa salarial los contribuyentes, los que tengan empleados. Sí. Bueno, los empresarios. Bien, claro. Antes era el 8, lo bajaron al 3. Bueno, porque no voy a estar echando todo el tiempo, toda la gente en un año. Bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cuál es lo que hay que agregar? Dice esa norma, o esa futura eventual norma, dice, bueno, eso va a ser compensable con contribuciones patronales. Para. ¿Cómo? Con contribuciones patronales. Es decir, yo voy a pagar ese fondo con la guita que ahora iba para las jubilaciones. Y ya no va más para las jubilaciones. No lo ponen los empresarios que quieren echar, se les cuenta el fondo pone, previsional. pero no va más para allá, va para allá. Claro. ¿Y a dónde va? Y bueno, va a una entidad financiera, una LIC. ¿Qué es una LIC? Una sociedad de bolsa. Que va a administrar todos esos fondos. Claro, dice, hay un artículo que dice administración. Esta guita va, la de guita dice un poco mejor, este dinero va a ser administrado por una empresa, por una entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Sí. Bueno, hola. ¿Y qué va a hacer con esa plata? Y bueno, va a invertirla. Perdóname, si dice eso es que es privada por lo pronto, ¿no es cierto? Es así, claramente. Bien. Sí. Ya están pensando, ¿no? Hacia dónde vamos. Y la va a timbiar. Esto es lo que está diciendo. Sí, qué sé yo, timbiar, la va a poner en alguna... Se la vamos a dar a un privado, a una LIC, que va a hacer inversiones financieras con eso. Sí. Con la plata de las indemnizaciones va a hacer eso. ¿A qué le suena? Eso ya ocurrió con las AFJP. A las AFJP. Es decir, el mercado de capitales internos no lo va a engrosar Caputo con guita de la gente. Lo va a engrosar con ese 3% del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral. En eso está pensando. Y entonces,
¿Qué pasó? Vamos a las placas. Me traje 2 plaquitas para mostrarte cómo funcionó cuando Cavallo, en la década de los 90, hizo esto, porque no es ni nuevo. Este es el segmento, o te lo explico con un dibujito. Claro. ¿No? Muy bien, me Yo encanta. le tuiteaba hoy a Caputo, ni siquiera sos novedoso, no podía ser menos. Y tuviste que copiarte. ¿Cómo era la cosa? Bueno, las empresas aportan o contribuyen, podríamos hacer para ser más preciso en el término, Sí. hacen la contribución patronal que va a las jubilaciones. El Estado la recauda, se da vuelta y paga las jubilaciones. ¿Qué hizo Cavallo? Rompió ese esquema. Ya no aportaban ahí. Vamos a la siguiente. No aportaban acá. Van acá. Ahora va a ir el FAL, va a ir a una LIC. En aquel momento era la FJP. Una sociedad de bolsa. Claro. Sí. En aquel momento era la FJP. Iba a la FJP. ¿Y la FJP a quién le daba la plata? Bueno, este ya no recibía aquello, pero tenía que pagar las jubilaciones igual. Sí. Porque hasta dentro de 30 años la iba a tener que pagar. Bueno, entonces tenía un agujero fiscal. ¿A quién le pedía se dice, ¿a quién le pedía prestada la plata? Importante decirlo con claridad. ¿A quién le pedía prestada la plata? A la FJP. Bueno, ¿a quién le va a pedir prestada la plata ahora? El Estado, con la guita que no recaude por el FAL, para cubrir lo que no recauda con el FAL. Hola, ¿qué tal? Para pagar las mismas jubilaciones. Acá hay 2 opciones. O recortamos acá y masacramos a los jubilados, es una opción válida con este gobierno, o le pedimos prestada la plata a la SALIC. Es decir, lo que dejamos de percibir por la baja de contribuciones o esta compensación de contribuciones vía FAL, se la pido prestada y le pago una tasa de interés para que gane guita. La LIC. Claro. Y comisiones y bla, bla, bla. Alto negocio. Mira eso, Caputo, por lo que nos acabas de contar y por ese tuit dice, mira cómo se está engrosando el mercado de capitales. Claro, viste local. que además en el tuit dice, lo vamos a hacer en el mediano plazo. Claro, están pensando que todavía no está aprobado. Claro. ¿Se entiende? Leído entre líneas, te das cuenta que está hablando justamente de esto y que su intención, el día de mañana, porque la pregunta venía a cuento de cómo iba a pagar la deuda que tiene el Estado. No es que lo invento yo. Esto no llega a pagarlo de enero. No, esto no llega a pagarlo de enero porque no llega la aprobación Claro. y todas las modificaciones y demás. Pero el día de mañana, por eso él le dice, en el mediano plazo, dice, no, el de enero lo vamos a pagar así. Pero más adelante veremos, dice en el Sí. tweet anterior que nosotros no mostramos, pero hace esa explicación. En las idas y vueltas que hizo hoy, hace esa explicación. Está pensando que va a usar esa misma guita para pagar los vencimientos o la necesidad de roleo futuro. Pregunta incómoda, pero me parece importante. ¿Y qué terminó pasando con las jubilaciones de trabajadores y trabajadoras con las FJP y con este sistema? Bueno, lo que sucedió fue que las FJP eran absolutamente caras, que además siempre invertían mal. Claro, pensá, vos tenés la guita. Se la prestaban en sus propios intereses. Sí, además invertía de cosas distintas. Entonces, bueno, siempre al trabajador medio que le salía mal. Cuando vos ves la cuenta del trabajador, le llegaba todos los meses y nunca ganaba guita. Bueno, no fue para nada un negocio, sí fue un negocio privado Claro. y muy chiquitito Si fue un acá. negocio privado, de ninguna manera Y beneficioso. para varias empresas, porque varias empresas, Clarín, hola, ¿qué tal? Sí. Lo googlean y lo encuentran fácil, ¿eh? Clarín le encajó a los jubilados deuda que después, cuando era carísima, Ujú. o acciones, creo que le vendió acciones, cuando estaba muy cara, después bajó el precio de las acciones y la volvió a comprar. Y perdiste. Pésimo ¿Quién negocio, perdieron? pero que le dio Bueno, el mucho fondo aire ese. financiero a las empresas Claro. a las que le compraban. Estamos repitiendo la historia. Lo dijimos acá, yo lo escribí en una nota el domingo. No pensé que las cosas van, viste que en esta etapa van las cosas mucho más rápido que lo que Ujú. uno imagina. Hoy Caputo deja los dedos marcados y dice, vamos a recorrer este nuevo camino. Siempre atención con lo que cuenta Hernán, porque cuántas veces ya en este año de QR lo citamos a Hernán el año pasado, en el 2024, y cosas que efectivamente fueron sucediendo. Ayer nomás repasábamos cuando vino y nos contó, che, algo está pasando con el oro del Banco Central, o los puentes de Caputo, ¿se acuerdan? Gracias, Hernán, ahora la seguimos. Quiero que vayamos con Martín Granowski para hablar un poco de lo que está pasando en el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a compartir algunas imágenes de lo que pasó ayer en Quilmes, hoy en Lanús. Esto concretamente es de, si no me equivoco, de Quilmes, ¿no? Sí. Allí en Quilmes la legislatura
municipal, el Consejo Deliberante, estaba tratando un nuevo esquema de estacionamiento medido que de alguna manera sea parte de la solución del tema trapitos, que había algún reclamo por parte de la ciudadanía. Bueno, efectivamente, ahora nos va a contar Martín qué ocurrió. Parte de la UTEP, el movimiento Evita, hace bastante que no se lo veía al movimiento Evita, ¿no? Y hoy en Lanús, alrededor del reclamo de cooperativistas de tratamiento de residuos que estaban reclamando mejores salarios. Hasta acá el título. Martín, ¿qué estás viendo acá? Yo empiezo por el final esta vez. Yo puedo decir que esto es estupidez política, que es torpeza, o que falta de política. Vos elegí cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres cuaja perfectamente. Vamos a remontarnos unos años atrás. 2003, Néstor Kirchner. Todo el mundo repite que Néstor Kirchner decía que no había que criminalizar la protesta. Néstor Kirchner nunca dijo esa frase. Lo que pasa es que lo hizo, no criminalizó la protesta. Ahora, la forma de hacerlo fue doble. Por un lado, no en el 2003, pero en el 2004, pero había empezado antes, y permitime esta introducción porque se entiende lo que voy a decir, si no se entiende nada. En el 2004 lo echó a Vélez, descabezó a la Policía Federal y bajó una orden que decía: el oficial que hiera a alguien y el responsable de ese señor que hirió a alguien se queda sin carrera. Y a partir de ahí empezó a cambiar la situación social en la calle en relación a la represión o no represión. Había disuasión, no hubo represión, no hubo heridos, no hubo muertos durante muchísimos años. Hasta el caso Ferreira, estamos hablando de muchos años. Y la otra parte fue la creación de un grupo de contención. 6 miembros tenía. Yo voy a nombrar solo al que murió, que es Héctor Metón. Héctor el Bochi Metón, Bochi conocido por sus amigos. Era un grupo de contención, algunos de ellos funcionarios y otros no. Y los funcionarios estaban en el Ministerio del Interior, tenían que ver con provincias, el Ministerio de Desarrollo Social, y el papel que tenían era el de, yo te lo voy a decir en la parte divertida del tema, era comer asado. ¿Qué quiere decir comer asado? Dijo Néstor: muchachos, ustedes van y generan confianza con las organizaciones sociales, no se las llamaba organizaciones sociales en ese momento, con los diferentes grupos piqueteros. Kirchneristas no había ninguno. Digo, el que más se fue acercando, y terminó siéndolo, fue la Federación de Tierra y Vivienda que dirigía Luis Delía. El resto no, y de hecho después terminan siendo parte de Unión por la Patria. Pero, por ejemplo, la corriente clasista y combativa de Juan Carlos Alderete no era para nada. Digo, y así un montón de organizaciones. ¿A qué se dedicó este grupo? Este grupo se dedicó a generar confianza, por eso dije lo de comer asados. No existe la generación de confianza sin tiempo. La confianza en política, como en la vida, no se genera por WhatsApp, que no existía además de todo. Casi no había, había pocos celulares. No existía eso. Era cara a cara, durante mucho tiempo, discutiendo política y analizando y recogiendo las necesidades. Antes de que lo hicieran inclusive los organismos respectivos del Estado. Y eso lo que hacía era ir resolviendo algunas necesidades, tener la escucha permanente. Viste que en política se habla de la escucha, pero la escucha no es solamente hacer encuestas, la escucha es esto. Entonces es bajar al territorio, tener el pulso, tener interlocución, saber cuáles son los interlocutores, generar confianza de los interlocutores en los interlocutores del gobierno o oficialistas en todo caso y viceversa, y a partir de ahí poder prever que esa era la cuestión. Entonces, a la decisión sobre la policía se le suma esta, o en realidad esta arranca antes que la decisión sobre la policía, que era la prevención. Y la prevención arranca, una es básicamente lo que Néstor Kirchner decía, es no quiero despelotes, pero no es no quiero conflicto, no quiero despelote, que es una cosa diferente. Despelote es violencia. Conducir el conflicto. Exactamente, despelote es violencia, y la violencia puede generar heridos o muertos. Y veníamos de Costec y Santillán, que en realidad no fue ni un exceso ni nada por el estilo, sino una conspiración. Pero incluso, vuelvo entonces, despelote, violencia, en condiciones de despelote, violencia, cualquiera que quiera planear una conspiración como fue la de Costec y Santillán, que fue un asesinato premeditado y planificado, no una bala perdida ni nada por el estilo, va a tener el campo libre como para hacerlo, va a tener tierra fértil para hacerlo. Bueno, hice todo este introito porque esto es lo que faltó en Quilmes y en Lanús. Entonces yo sinceramente no sé quién tiene razón. Tiene razón el municipio de Quilmes, que quiere ordenar de otra manera
a los que se llama trapitos, o tiene razón la UTEP y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que dice no son trapitos, son compañeros que estaban trabajando y ahora van a sufrir una privatización y se quedan sin trabajo. Yo no sé quién tiene razón, ni siquiera me importa quién tiene razón. Para mí el tema acá es que no hay una prevención, no hay negociación política previa, no hay una búsqueda de, no hablo de consensos, de acuerdos concretos. Bueno, ¿interesa la suerte de esos tipos? ¿De qué van a laburar? Imaginemos una solución. Claro. La UTEP dice cooperativa. Yo ni siquiera entro en eso. Lo que pasa es que en el medio también está el tema de la interna, porque desde... Pero ahí no hay interna. Bueno, pero desde... ahí no hay interna. ¿Cuál es la interna? Son dos municipios conducidos por la Cámpora. Sí. Eva Mieri, pero Mayra Mendoza y Julián Álvarez, en Lanús. Así es. Que lo que dicen básicamente es que hay desde el otro sector es que se vieron algunos dirigentes dentro de quienes se estaban movilizando que tenían algún contacto eventualmente con Axel Kicillof. Es decir, de los dos lados hay de todo. Desde el otro lado dice no, porque la interna, que no me importa, dice Grabois, etcétera, etcétera. Hasta en un momento Mayra Mendoza le dice a Grabois, al final no sé si tenemos la misma conducción política. Es decir, no estoy diciendo que esto sea el centro. Entendí la explicación, creo que la entendimos todos, y nos estás ofreciendo una mirada que no abunda en este momento. Yo estoy pero contando, todo esto también está. Claro, pero yo estoy contando algo que se hizo, porque si no es todo teoría siempre. Hay que inventar, no hay que inventar la pólvora. Hay que agarrar la pólvora inventada. Che, ¿qué se hizo en un caso así, en otras condiciones? Se hizo esto. ¿Funcionó? Sí, funcionó. ¿Querés resultadismo? Tenés resultadismo. ¿Qué juego? Juego bonito, tenés juego bonito. ¿Querés resultadismo? Tenés resultadismo. Es así. Ahora, acá no hay interna Kicillof-Máximo Kirchner. Acá hay otra cosa. Porque además Grabois no está. Grabois está entre equidistante y dice yo reconozco la conducción política de Cristina Kirchner, y después dice por otro lado, si Axel Kicillof es el candidato a presidente, Axel no lo dijo todavía por lo menos, si Axel Kicillof es el candidato a presidente, es un buen candidato, si no voy a ser yo, dice Grabois. Dice Grabois. Pero digo, ahí no hay un alineamiento, no hay kicilofismo versus la Cámpora en esto, acá hay otra cosa. Yo creo que básicamente hay desorden político. Si alguno lo aprovecha es otro tema, pero me parece... mucho entretenimiento respecto de las internas, vayan a saber por qué, eventualmente. Puede ser, pero yo creo que se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Perfectamente se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque de hecho, el municipio de Quilmes, el de Lanús, gestionen como gestionen, yo ni siquiera voy a entrar a opinar en eso, porque además no lo sé en detalle, pero gestionan los dos. Gestiona Eva Mieri, gestiona Julián Álvarez. Los dos gestionan. Quiere decir que hay espacio como para la interna y para la gestión política en este caso, porque la política también es parte de la gestión. No digo la rosca en sí misma, digo la rosca para resolver algunas cosas. Sí, entiendo. Entonces, para resolver situaciones concretas de gente concreta, trapitos o no trapitos, lo que sea, porque además en otros municipios, en Loma, digo, para irme a un municipio no kicilofista, en Loma de Zamora no hay tracción a sangre. Yo no vi conflictos en Lomas de Zamora, cuando se pasa de la tracción a sangre a la no tracción a sangre, digamos, cuando se terminan los caballos en Lomas de Zamora. Alguien administró eso. Digo, esas transiciones se administran, eso es lo que quiero decir. Cuando esas transiciones no se administran, tenés conflicto porque además la situación de la gente por el gobierno nacional es una situación de desesperación. Entonces se agrega eso. No puedes largar... poner las responsabilidades sobre los desesperados, salvo que quieras hacer, que no es el caso, en ninguno de los dos municipios esa es la política, que quieras hacer la salida, porque no es una solución, la salida a Mar del Plata, Guillermo Montenegro, de poner fuerza de choque. Bueno, esa evidentemente no es la solución buscada por el espacio de Fuerza Patria. Bueno, si no es la solución buscada, busca una concreta. Gracias, Martín, por esa mirada de algo que también se habla bastante poco o que se habla con ciertos intereses, ¿no? Se aprovecha de otros sectores. Vamos a inaugurar una sección en QR. Estamos cerca de Navidad, último programa antes de Navidad y ustedes inaugurando secciones. Y sí, porque así están las cosas. Trump contra todos. Vamos a tener como sección, la política del presidente de los Estados Unidos, que por otra parte... tanto podría afectar incluso lo local, teniendo en cuenta que a veces prestamos más atención a lo que dice Trump que a lo que dicen los propios funcionarios del gobierno de Javier Milei. En este caso, y primero, un clásico ya a esta altura, contra Nicolás Maduro. Goal in Venezuela to force Maduro from power
Well, I think it probably would. I can't tell that. That's up to him what he wants to do. I think it would be smart for him to do that. But again, we're going to find out. Look, Venezuela did terrible things to the United States. They sent hundreds of thousands of people, millions of people into our open border. They sent their criminals, they sent their prisoners, they sent their drug dealers, they sent their mentally insane and incompetent people into our country more than any other country. Others did too. The Congo did. Others did too. And we just let them come right in because we were run by a stupid president. But you don't have a stupid president anymore. Bueno, apenas un recorte, porque además gran porcentaje de la conferencia de prensa de anoche del presidente Donald Trump se refirió efectivamente a Venezuela. Luego contra la principal autoridad política de Francia, Emmanuel Macron. Miren. I called up the heads of the countries. As an example, France, I spoke to a very good man, President Macron of France. And I said, Emmanuel, you have to raise your drug prices. He said, no, 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 we will not do that. I said, you have to. He said, no, I don't want to do that. Look, you're asking me for go to $10 to $20. You're going to come way down to 20. We don't want to do that. Now, in all fairness, no other president even tried. But if they did try, there was actually a fake story in stupid USA Today. I didn't even think they'd make it anymore. I haven't. But I saw a story where Biden was trying to do this. Biden never tried to do it. Biden didn't know he was alive. He never tried to do it. But they're taking it from $10 to 20. So he would say, and the other leader said the same thing. No, no, we won't do it. I said, no, no, you're going to do it 100%. They said, nope, we're not doing it. We're not going to double our price. Because, again, if you go from $10 to $20, they're doubling their price. We're coming down, though, from $130 to $20 because we're going to get the lowest drug prices in the world. Whatever the lowest price is called favored nations. We're going to have the lowest price. So I said, no, no, you're going to. No, no, I will not do this. Politically, it's unacceptable. I said, Emmanuel, you're going to do it 100%. Please accept it now. Be nice. You're going to do it 100%. No, 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 I will not. I said, yes, you are. He said, why do you keep telling me I am when I'm not? Because if you don't do it, I'm going to put a 25% tariff on everything France sells into the United States of America. Tremendo, ¿eh? El diálogo de Donald Trump con Emmanuel Macron. Y finalmente contra toda Europa a partir de su anhelo de controlar Groenlandia. Miren. We'll have to work it all out. But he felt very strongly we need it for we need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge, so we're making him, Marco, today, a special envoy to Greenland. Greenland's a big deal. Groenlandia, seguridad nacional, lo tenemos que tener. Estaba flanqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, por el secretario de Guerra al mismo tiempo. Cambió antes de secretario de Defensa, secretario de Guerra. Lo mismo que había dicho Laura Richardson, la generala Laura Richardson, respecto de los recursos naturales de América del Sur. Son cuestión de seguridad nacional. Bueno, está Valeria Corbone para charlar con nosotros. También vamos a escuchar a Martín, historiadora, especialista en política estadounidense. Valeria, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Martín Granoski, Hernán Lecher en QR, te saludamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto. Gracias, Valeria, para nosotros también. ¿En qué momento definirías está la acción del presidente estadounidense respecto del resto del mundo? Bueno, por ahora tenemos un presidente sumamente declarativo y también lo que tenemos es un presidente que retomó la línea de su política exterior establecida durante su primera presidencia. Todas las cosas que Trump está diciendo desde hace menos de un año en este momento están en línea con cosas que él había planteado ya durante su primer mandato, incluso esto que estaban mencionando recién de Groenlandia. Fue un tema que él lo planteó en términos de estratégicos y de defensa y obviamente al gobierno dinamarqués le cayó bastante mal y de hecho hace pocas semanas
declararon por primera vez para un país europeo y miembro de la OTAN a los Estados Unidos como una de las principales amenazas a la seguridad nacional. Martín. ¿Cómo estás, Valeria? Martín Granoski, buenas noches. Buenas noches. En lo que veíamos recién, yo por lo menos me parece que habría que distinguir dos cosas. Trump es Trump, pero hay un Trump para Venezuela, porque esa es directamente intervención directa, captura de petróleo, de recursos, y otro Trump para Macron o para Francia. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en cada uno de esos sectores? No, a ver, Trump es el mismo para todos. También es el mismo Trump que estableció los términos de la salida de los Estados Unidos de Afganistán, cuyos términos tuvo que cumplir el presidente Joe Biden. Lo que nosotros vemos en líneas generales es que Estados Unidos en política exterior establece más líneas de continuidad que de ruptura, y que las líneas de ruptura que estableció Donald Trump en su primer y su segundo mandato, la curiosidad que tienen no son necesariamente con América Latina, definitivamente no particularmente con Venezuela, sino con algunos de sus aliados tradicionales. El eje de la política exterior de Trump no está en sus enemigos tradicionales, que siguen siendo los mismos que ha tenido la administración de turno, sino que está en reconfigurar la relación con sus aliados. Por eso lo que vos decías recién, de restablecer las relaciones con Francia por ahí, o los términos y condiciones de la relación con Francia y con la Unión Europea, o con países con Canadá o Dinamarca, están más puestos en eso que la relación con América Latina o Venezuela, que lo que vemos es continuidad. No olvidemos que más allá de lo que está pasando en este momento, no sale de los cánones de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, de por lo menos las últimas, de los últimos 25 años, digamos, ¿no? Desde los intentos de golpe de Estado confirmados, las operaciones para derrocar al gobierno de turno, hasta el reconocimiento de un presidente que vivía por fuera de los Estados Unidos, Juan Guaidó, que además era reconocido también por la Unión Europea. Entonces me parece que en ese sentido yo dividiría lo que es la política hacia su mal llamado patio trasero, por lo menos es como lo considera Estados Unidos, una región, un área de influencia para los Estados Unidos, y lo que es las relaciones en este momento particular con Europa. ¿Y vos ves, Valeria, una escalada en el patio trasero o hacia el patio trasero? Porque con Venezuela claramente sí hay escalada, porque además la escalada es bélica. Siguiendo la línea de lo que vos decías, ¿no? Por eso hablo de escalada y no de algo que recién esté comenzando. Yo la verdad que no sé si calificarlo de escalada considerando los antecedentes que hemos tenido, no solo de ahora, sino históricos. La verdad es que mi opinión es que esto responde a la política de los Estados Unidos hacia la región. El que intentó romper esta lógica también lo hizo en forma declarativa. Fue Barack Obama en el 2015, que en su momento dijo a través de su secretario de Estado, que por ejemplo, la política de la doctrina Monroe hacia América Latina había llegado a su fin, algo que fue recibido con muy pocos aplausos por el resto de la administración, del resto del Congreso norteamericano, y que intentó restablecer incluso las relaciones con Cuba a fines de su segundo mandato, y después cuando Trump asumió eso volvió todo para atrás. También tenemos otros antecedentes muy parecidos a lo que está pasando en este momento en Venezuela, con el caso de Noriega, que supo ser aliado de los Estados Unidos y luego fue capturado por el ejército norteamericano y fue llevado a los Estados Unidos para ser juzgado por narcotraficante. Entonces me parece que incluso a nivel regional tenemos antecedentes de esta política de los Estados Unidos hacia la región. Lo que tenemos que pensar es hacia dónde puede llegar a conducir esta escalada, pero bueno, la presencia militar en la región siempre estuvo y fue bastante intensa, no por nada lo que es el Southern Command, el Southcom, tiene una presencia muy fuerte en el Caribe, tiene su sede en el estado de la Florida. Hemos recibido visitas vos la mencionabas recién, a la directora del Southcom, incluso en la Argentina, así que me parece que te podría decir que a mi criterio responde más a políticas ya establecidas hacia la región.
Estamos charlando con Valeria Carbone, la vemos en pantalla de tanto en tanto, la señal no es lo suficientemente buena para bancarse el zoom a pantalla completa. Ahí está Valeria, por no eso... es necesario igual, no te preocupes. Pero te escuchamos fuerte y claro, quería darte esa tranquilidad. Ahora, Valeria, interesante lo que decís, sumo una última pregunta, porque hay un debate en general sobre si la política de estos tiempos, con todo lo que significó la pandemia, con todo lo que significan las nuevas maneras y las nuevas tecnologías de la comunicación política, con los ingenieros del caos, si me permitís citar el trabajo de Giovanni Empoli, dice, bueno, pero ahora ya las lógicas del siglo XX no corren más. Ahora los que ganan son los que presionan el acelerador, los que pisan el acelerador en las curvas. Entonces ahí surge la pregunta sobre si esto que vos decís, no, es la política histórica de los Estados Unidos, incluso con la presencia militar, si puede devenir otra cosa. Sobre todo, primero, en lo verbal de Donald Trump, diciéndole prácticamente a Maduro, o se va o lo sacamos, diciéndole a Petro, vos sos el próximo, etcétera, etcétera, y sobre todo por los bombardeos sobre esas embarcaciones que hemos visto y las acusaciones que hay dentro del propio Estados Unidos a esta altura de que podrían ser ejecuciones extrajudiciales. Sí, a ver, la verdad es que en las últimas semanas, cada vez que Trump salía a dar un discurso, sobre todo en América Latina, se estaba esperando que anunciara una invasión a Venezuela. Sí. Es como que también hay una presión de ciertos sectores en América Latina para que esto pase, y hay como, de algunos sectores incluso te diría hasta una expectativa de que eso pase. Ahora, vuelvo a lo mismo de que este no es el primer intento de los Estados Unidos por que haya una transformación en Venezuela. Ya fuese desde los intentos de golpe de Estado anteriores, hasta, como te decía recién, el reconocimiento de un presidente autodesignado en la figura de Juan Guaidó, que también incluso era reconocido en Europa por otros aliados de los Estados Unidos. Yo lo encuadro dentro de otro nuevo intento por que haya un cambio de gobierno en Venezuela. Entonces, en ese sentido lo entiendo como una continuidad. Los resultados de esa operación están por verse. Por eso yo también, basándome en los antecedentes históricos, pongo sobre la mesa el ejemplo de Noriega, porque me parece que es tal vez el antecedente más claro de lo que está intentando hacer el gobierno norteamericano, incluso con las acusaciones de hacia Maduro de que es jefe de un cartel del narcotráfico. Definitivamente la presencia militar se está haciendo sentir a la presencia militar que ya existía. Estados Unidos tiene una fuerte presencia en Panamá, en Colombia, desde la época de la guerra de la lucha contra las drogas en Colombia, también en el resto de América Central. Entonces, como les mencionaba, esto no es nuevo en ese sentido. Sí me parece que hay muchísimas tácticas intimidatorias que son una estrategia más para ver qué es lo que sucede en Venezuela. No es menor el hecho de que le hayan dado el Premio Nobel de la Paz a la principal opositora al régimen venezolano, entonces me parece que en ese sentido se está aprovechando también un contexto para esto. ¿Qué puede pasar? Y eso está por verse. Ahora, también en la pregunta está cuál es la respuesta de los aliados de los Estados Unidos ante estas declaraciones, y la verdad que son muy escasas. Entonces me parece que en ese sentido Trump encuentra en un contexto en el cual la mayoría de sus acciones tienen cierto repudio, que en este caso no, que es lo que también venía sucediendo. Así que bueno, me parece que tenemos que estar como bastante atentos cuál puede ser el nuevo golpe de mando, pero yo no descarto por lo menos un intento similar al de Noriega en el caso de que puedan replicar algo así. Creo que es el manual que se está intentando implementar. ¿Cómo terminó lo de Noriega? Noriega fue capturado, fue derrocado y fue juzgado en los Estados Unidos por narcotraficante. Valeria, muchas gracias por esta charla. Un gran abrazo. A ustedes, muchas gracias por la invitación. La próxima también nos vamos a ver. Gracias. Valeria Carbone, muy clara, muy interesante la línea, cómo son las tecnologías, ¿no? Finalmente terminamos casi como una telefónica. Bueno, volvemos a nuestra política local, no porque esto no tenga que ver con eso. Se los mencionamos bastantes veces, lo mencionamos a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, profe de historia, analista político, muy fino analista político, y les dijimos
que hace un tiempito nos viene diciendo, che, están mirando mucho el 2026, ni hablar el 2027 con las lógicas de un año, lo que va a ser un año electoral y de elecciones ejecutivas, pero ni siquiera el 2026. Hay que prestarle atención a diciembre del 2025. Y nos pareció muy interesante porque todavía no faltaba tanto tiempo en el calendario, pero faltaban muchos acontecimientos políticos que los empezamos a ver de otra manera, de que Juan Carlos nos dijo eso. Y como estamos muy cerquita, de alguna manera de un cierre con la votación en el Senado del presupuesto 2026, el próximo viernes decidimos invitarlo a Juan Carlos, que está aquí con nosotros. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias están por ustedes? estar. No, al contrario. Gracias por la invitación. Ya que Pablo. lo mencionamos tanto, contanos, ¿a qué te referías? ¿Qué querías decir con presten atención? Estamos todavía, diciembre, el capítulo es diciembre 2025. Bueno, el gobierno después de las elecciones tenía y tiene la iniciativa política, creo que de eso no había duda, y el triunfo electoral, más allá de que las elecciones siempre son una circunstancia, un momento político determinado, en el que se acumula o se desacumula, el gobierno salió triunfante, no se generó el dominio que se instaló desde los medios de comunicación, como que hay un dominio total y absoluto de la escena política, porque al fin y al cabo fue 40 a 35. Sin embargo, eso es lo que se instaló, y desde allí entonces creo que inclusive la propia oposición entró en una zona de debate acerca de la perspectiva de recomposición con vistas al 2027. El gobierno de su ofensiva se lanza a estas reformas, muy empujado por el establishment, y yo diría por su propia vocación política, por su propia ideología. En primer lugar, la reforma laboral, que para mí es una contrarreforma, no tiene nada de reforma. El sentido de reforma siempre ha sido el reformismo, una cuestión de carácter progresista conceptualmente en la humanidad. Esto es una contrarreforma. Es un retroceso. Es un retroceso, claro, en ese sentido es contrarreforma. Si uno toma todo el siglo XX, y ahora vuelvo al corazón de tu pregunta, ha sido un siglo en el que hubo reformas muy importantes de progreso en función de derechos sociales. Desde la primera mitad del siglo XX, no olvidar que las 8 horas fueron luchas de principio del siglo XX, en el 29, durante el gobierno de Irigoyen, 8 horas, el epicentro fue el peronismo, con todos los derechos sociales del peronismo, todas fueron con un sentido de progreso. Esas fueron reformas. Lo de ahora es contrarreforma. Volviendo entonces, yo creo que se venía, y aquí está, esta ofensiva de la derecha, y mi impresión siempre fue que frente a esta ofensiva derecha, y mucho más en las cuestiones de los derechos laborales, teniendo en cuenta esa historia del siglo XX e inclusive del siglo XXI, fundamentalmente durante el periodo de Néstor y Cristina, que inevitablemente tiene que haber una reacción, más allá de que teníamos y tenemos una situación de derrota postelectoral. Una reacción que se tenía que reflejar en la sociedad, en un debate en la sociedad y consecuentemente impactar en el Parlamento Nacional. Y que no había tal dominio total en el que ya todos los diputados iban a levantar la mano, todos los senadores iban a levantar la mano, los gobernadores iban a someterse totalmente, el peronismo está destruido, la CGT está destruida y lo único que quiere es dialogar. Esa sensación, francamente, a mí me pareció que era una sensación muy elaborada. Por lo tanto, imaginé, y fundamentalmente creo que como orientación política, que no había que poner el acento en el 2027, no había que sostener un debate, yo diría, endógeno con vistas a las candidaturas del 2027, sino asumir que acá hay una perspectiva de resistencia y de lucha a esto, que iba a haber una respuesta social y política a esto, más allá de la situación, insisto, de debilidad, y que consecuentemente después viene 2026, no 2027, viene verano del 2026, etcétera, etcétera. Bueno, creo que la hubo. En algún punto, ¿cómo será lo que decís? Que efectivamente el debate de diciembre 2025 de la reforma laboral se pasó para el 2026, es decir, algo pasó en ese diciembre del 2025 que pateó para un febrero del 26, que hay que ver en qué situación encuentra a la sociedad, al sistema político, para dar el debate sobre la reforma. Claro, lo que se preanunciaba
era una suerte de cabalgata del gobierno en el que el trámite parlamentario iba a ser automático, como suelen decir todos ahora, Sí. express, que las dos cámaras iban a votar inmediatamente, que no iba a haber reacción social. Bueno, reacción social la hubo, porque más allá de que creo que la marcha de la CGT no fue tan multitudinaria como otras veces, y quizá hasta podría ser discutible el contenido de los discursos de los principales dirigentes y hasta el tamaño de los discursos. Sin embargo, se ganó la calle en todas las plazas del país, eso influyó. Una buena parte de la sociedad se hizo eco del rechazo a lo más odioso de lo que plantea el gobierno, que es el tema de discapacidades y universidad. Hubo una reserva democrática que actuó sobre los gobernadores, que actuó sobre los diputados, que actuó sobre los senadores, porque la reacción en el Parlamento no fue tan orgánica como se esperaba, pero además inclusive hubo diputados de gobernadores que instruyeron a sus diputados para que voten a favor del gobierno, que se rebelaron y no aceptaron eso, desde su propia ¿A eso te referís conciencia. con que no fue tan orgánica? No fue tan orgánica, no, hubo una influencia en la sociedad, no hay tal automaticidad desde el poder. Creo que nunca, pero tampoco ahora. Ujú. Lo que no quiere decir que el gobierno esté derrotado, ni mucho menos. Es más, el gobierno va a tener un presupuesto votado, probablemente hay que esperar a ver cómo se da el debate, pero es un presupuesto que sigue siendo de franco ajuste, lo va a contar Hernán en un rato, especialmente el tema de educación. Y la verdad es que no pasa, ¿no? Creo que un examen del secundario, las previsiones o los cálculos del presupuesto en términos de indicador de inflación, tipo de cambio, etcétera, etcétera. El presupuesto va a ser mejor explicado que yo, pero está claro que es la continuidad de la política de ajuste de este gobierno. Es la política de sostenimiento del superávit fiscal, Pero por eso etcétera, el gobierno dirá el viernes por la noche, bueno, acá está, acá lo es tenemos. probable, vamos a ver qué pasa también qué pasa en el Senado, porque justamente lo que yo creo de estos episodios parlamentarios y los episodios en las calles, creo que lo que hizo fue clausurar esa sensación o transformarse en una bisagra de esa sensación política que se generó después del 26 de octubre de que el gobierno va a ir a una marcha triunfal y que es invencible en esa marcha triunfal. O sea, Juan Carlos, perdóname, a ver si lo que te voy a decir está bien y representa lo que decís. Hoy estamos en 40-35 y no en 80-20. Exactamente. Sería algo así más o menos. Ni 90-10. Ni 90-10. No, porque sería hasta 100-0. Sí. Porque la sensación de eso. dominio total de la escena creo que era de altísimos porcentajes, esa es la verdad. Inclusive se hacía sentir del lado de acá. O sea, estamos con una victoria del gobierno, pero no del 100%. El gobierno va a seguir teniendo la iniciativa política, no la tiene la oposición, la iniciativa política, pero creo que hay una bisagra entre esos acontecimientos de la calle y del Parlamento con respecto a lo que había antes, ¿Y por qué la oposición no logra manejar la agenda, manejar la escena? Porque ¿O le cuesta disputarla? Sí, porque todavía la oposición sigue en un estado de debilidad post, yo diría, 2023, en el que tuvimos 2024 de importantísimas luchas sociales y políticas. También las hubo en el 2025, creo que no vale la pena, no tenemos tiempo de relatarlas, pero sin embargo, desde el punto de vista político, no logró articular un frente, o yo diría incluso un bloque político-social. Digo, la idea de bloque a mí me simpatiza, es una idea gramsciana de que no sean solamente en frente de partidos políticos, sino también de organizaciones sociales y culturales, más que nada en situaciones tan difíciles, yo diría de derrota frente a ultraderechas como la actual, ¿no es cierto? Y estuvo Trump en el medio, porque en realidad antes de Trump fueron las goleadas opositoras en el Parlamento, sobre todo en diputados. Así es, el gobierno estaba en una situación muy, pero muy difícil. Había perdido la agenda, justamente. Había perdido la agenda y estaba en una situación casi crítica. Efectivamente, viene la ayuda de Trump, que no es una ayuda menor, pero creo que no fue solo eso. Sí, yo cuando digo ayuda a Trump, hablo de ayuda palo zanahoria, ayuda a amedrentar, amenazar a los votantes, me refiero a eso, ¿no? Eso sí, al combo de todo eso. Tuvo una influencia importante, pero yo creo que también había algunas otras cuestiones subjetivas soterradas que no terminamos de percibir, que era muy difícil de percibir, porque efectivamente el viernes antes de las elecciones la situación del gobierno
era muy grave, era muy crítica, porque además de la crisis económica, la crisis financiera, la crisis del dólar, el tema del crecimiento, de la corrupción, en fin, la situación la tenía muy mal. Sin embargo, ellos lograron, creo, captar un voto antiperonista que no se expresó en septiembre en la provincia de Buenos Aires y aparecieron unos cientos de miles de votantes de derecha que no habían participado. O sea, lograron avanzar un poco con esa idea del antikirchnerismo, se viene el kirchnerismo, más el abismo que se vendría, que es a donde fundamentalmente contribuyó Estados Unidos. Déjame seguir incomodándote con las preguntas sobre la oposición. Sí, es lo tuyo. ¿Vos le pedirías a las dirigencias de esas conversaciones en las que se construyen, uno supone, las líneas de acción de la oposición, le pedirías programa, le pedirías un modo de construcción política diferente, si esto es, te preguntaría cuál, o le pedirías resuelvan la conducción? ¿Qué demandarías? ¿Qué crees que demanda la escena? Yo creo que es una amalgama, no hay una cosa sin otra de las tres cuestiones que vos planteaste. Yo creo que inevitablemente es un proceso político que esperemos que no dure 2 años ni uno, que dure lo menos posible. Para que dure lo menos posible, a su vez creo que va a ayudar mucho si hay lucha y reacción social, muy particularmente en las calles, si hay pronunciamientos populares, si hay pronunciamientos de los partidos políticos, eso va a influir sobre las fuerzas políticas populares, cuyo eje principal es el peronismo. Estamos otras fuerzas políticas que participamos hace muchos años junto al peronismo, pero de lo que se trata es que se pueda concebir un programa con ideas, o sea, que se pueda concebir no solamente un programa, una enumeración de puntos, sino que se vaya concibiendo un proyecto político, desde ese proyecto político de qué país queremos, qué país necesitamos frente a esta catástrofe que hay actualmente, ¿no es cierto? Desde allí el programa e inevitablemente en ese desarrollo, en ese devenir, tiene que ir constituyéndose la unidad. Pero para mí va todo junto y una cosa puede favorecer a la otra. Lo que no alcanza es el relato de la catástrofe, claramente. No alcanza digo que no el relato de la catástrofe no y tampoco, para ser franco, de debates endógenos que lo único que nos hacen es perder energía y perder tiempo en un momento donde necesitamos más que nunca salir de una situación de este marasmo nacional a la que nos lleva este gobierno de ultraderecha cada vez más antidemocrático. Juan Carlos, vos hablabas de la reforma laboral y la postergación a febrero, lo que significaba en clave política. Ahora, con la ferocidad escrita en la reforma laboral, uno tendría a imaginar que la reacción popular, sobre todo de los sectores de trabajadores y de trabajadores registrados particularmente, debería haber sido mucho mayor incluso que la movilización del otro día. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay una victoria en la batalla cultural del gobierno? ¿La gente cambió su forma de ver? ¿Hay problemas en la oposición de cómo comunicar? ¿O todavía hay resistencia a reconocerle, digamos, como alternativa a la oposición? ¿Qué hay detrás de eso? Yo creo que hay un poco de todo eso, pero siempre hay que tratar de ver qué es lo dominante, lo central, ¿no? Y lo central creo que es después del 2023, allí se consagró una derrota de carácter cultural del campo popular, se consagró el triunfo político electoral del gobierno, eso es consecuencia de un triunfo cultural del gobierno. Ese triunfo cultural yo creo que todavía se sostiene. Las elecciones últimas muestran un decrecimiento del gobierno con respecto al 2023. Sin embargo, la instalación del individualismo, la instalación de todo el antiperonismo, del fracaso del gobierno anterior, la no es un fenómeno moderno, es un fenómeno
fenómeno de todas las épocas, divide y vencerás. Bueno. Seguimos todavía todavía estamos sufriendo el dolor de la derrota del 23 que trajo aparejado una serie de debates y de fracturas, ¿por qué no asumirlo?, que no terminamos de galvanizar. Y la sociedad entonces no termina de ver, el pueblo no termina de ver una alternativa política a la que ir aferrándose para salir de esa situación en la que se encontró en el 2023. Ahora vos, Juan Carlos, respecto a lo que pregunta Hernán, que me parece muy desafiante, vos hablás con dirigentes, algunos dirigentes sindicales, le expresás el reclamo que hay de que sean más protagonistas, que convoquen más a la calle, que tengan más audacia y te dicen, no, pero yo me doy vuelta y mis bases no me acompañan, porque mis bases no logro interpelarlas de esa manera. Vas a un dirigente partidario y te dice, no, pero mirá las encuestas están pidiendo un debate de situaciones que en este programa no aparece ni soberanía, no aparece independencia económica, son cosas viejas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la política? Y me animo a una pregunta más, porque anda dando vueltas. Te voy a confesar algo. En la producción se está armando un espacio político que se llama Nunca Jamás Votaré a Dante Gebel. Porque la pregunta al final es si crees que hay un sector de la política que cree que hay que hacer algo parecido a Milei para poder contactar con esos sectores que dice Hernán, o que menciona Hernán, bueno, finalmente no terminan respondiendo como creíamos que iban a responder. Siempre hay reacciones e ideas políticas propias de los derrotados. Tampoco es un problema de época. Si a mí el dirigente sindical me dice sinceramente lo que vos acabás de decir, me doy vuelta y nadie me da bola, y el dirigente político dice y hace lo mismo, el rol del dirigente sindical, el rol del dirigente político, no es allanarse a ciertas situaciones circunstanciales aunque sean desfavorables. Lo que tiene que hacer el dirigente sindical es tratar de potenciar a sus bases, potenciar a la sociedad, potenciar al pueblo, ofrecerle alternativas, demostrarle que está luchando por la unidad, demostrarle que va a combatir en defensa de sus intereses vitales, etcétera, etcétera, y no asumir como una actitud pasiva de vencido. Eso francamente creo que es funcional a las posiciones de la derecha. Y lo que yo digo no es simplemente, yo diría, una cuestión voluntarista. Creo que es la actitud que tienen que tener los políticos del campo popular. Si no, no hay posibilidades, nunca hay posibilidades para el campo popular. El campo popular tiene, vos mencionaste dirigentes y líderes, siempre tiene que encontrar dirigentes y líderes que sean capaces en los momentos difíciles, como el actual en la Argentina, y yo diría en el continente, ahí lo vimos a este señor Trump al borde de querer atacar a Venezuela, que entre paréntesis todos tenemos que tener, yo diría, una reacción muy superior en solidaridad con la República Hermana de Venezuela, porque es un pueblo hermano y porque además nos va a involucrar al continente entero. ¿Vos decís que hay menos respuesta? Yo creo que debería haber más. Yo creo que debería haber más respuestas políticas y debería haber más respuestas solidarias frente a una amenaza tan grave como tiene Venezuela y el continente de este señor tan guerrerista. ¿Por qué crees que no la hay? Bueno, por razones similares a las que estamos discutiendo localmente, porque también la política en el continente, las instituciones en el continente, también tienen cierto nivel de desarticulación. La Argentina es uno de los problemas principales, porque en la Argentina hay un gobierno de derecha, ahora triunfó la ultraderecha en Chile. Sin embargo, ojo, también tuvimos la tragedia de Bolivia, ¿no es cierto?, y la derrota de Ecuador.
triunfamos en Uruguay. Pero para mí sigue siendo determinante que existe Brasil y Lula y que existe México y Sheinbaum. Por lo tanto, el tema del patio trasero de este señor guerrerista tampoco va a ser tan sencillo, y mucho menos si llega a consumarse una agresión contra Venezuela. Yo creo que va a haber una reacción muy, pero muy importante en el continente, bastante más fuerte de lo que hoy quizás estamos viendo. Lo que está haciendo Trump hoy es más reforzar, por ahora digo, yo no hago futurología, vos sabes bien eso, está reforzando asfixia y ahogo, está reforzando bloqueo. Sí, efectivamente. Sí, está haciendo eso, sí, que no es poca cosa, porque el sufrimiento económico, social y cultural de Venezuela, como mucho más todavía el caso de Cuba. El corte de la logística, el corte, claro, aérea, eso por ejemplo, implica, naval. Tiene implicancias no solo militares, sí, sino para la vida sí. cotidiana, sanitarias, para todo tipo de cuestiones. Por lo tanto, es una estrategia muy agresiva y muy peligrosa. Sin embargo, bueno, obviamente lo peor es la intervención militar. Pero bueno, insisto, está el simbolismo, nosotros nos dedicamos a la historia de Bolívar y San Martín. Pero esos simbolismos históricos, creo que de esos simbolismos nos tenemos que apoyar, nos tenemos que nutrir, y yo creo que ahí también se constituye una reserva y una conciencia en el continente democrática que se va a tener que expresar si este señor sigue con esta política tan agresiva y tan violenta como una fuerza imperialista. ¿Qué es la Navidad para vos? Bueno, la Navidad es una festividad que comparto con mis amigos del barrio, del club, del trabajo. Yo no tengo ninguna connotación religiosa, primero porque soy de ascendencia judía, más allá de que yo soy ateo y no tengo ningún compromiso religioso. Sin embargo, respeto, en fin, las tradiciones, las culturas de la gente con la que convivo, así que bueno, de algún modo participo de los encuentros amigables y familiares de la gran mayoría de la sociedad, que bueno, que o por convicción religiosa o por tradiciones aprovecha para nuclearse, para reunirse, para abrazarse y para desearse mmejores tiempos en el futuro. Así que el estar con el otro. Sí, efectivamente, yo participo de todo eso. Lo religioso para mí no es relevante. ¿Qué barrio? ¿Qué club de barrio? Yo soy de Colegiales. En realidad, algunos siempre... Yo tengo dos barrios en el corazón. El principal, debo decir, que es el de nacimiento. Yo soy de Colegiales, nací en Colegiales y sigo yendo desde que era niño hasta ahora, que ya tengo unos cuantos añitos, sigo yendo al club de mi barrio y tengo mis amigos. Por lo tanto, pero vivo hace 40 años en Parque Chas. ¿Qué club era ese? ¿O es ese? Es el Club Deportivo y Social Colegiales, que le falta poquito para cumplir un siglo, como tantos clubes de barrio de nuestra sociedad que se fueron fundando por allí por la década del 20, del siglo XX, en 1910, 1915, 1920, el mío fue fundado en 1927. Yo voy desde que tenía 5 años, fui directivo del club a los 17 años, jugué al básquet en el club, bueno, ahí se jugaba al básquet, al truco, al mus, y en fin, y otras hierbas de barrio. Así que, bueno, esa es, yo diría, ese es mi lugar en el mundo y esa es una de mis principales identidades. Después tengo identidades culturales, políticas, familiares, como tantos otros, pero la barrial es determinante, sí. Y vos sabés que yo paré muchos años en un café, ahí en Federico Lacroze y Conesa, y mi mozo durante muchos años era Caruso. Tremenda la vuelta esa de la vida, es espectacular. Caruso, sí. Y compartimos un ciclo en la radio que se llama El Cafecito con Juan Carlos, sí. Que estamos en charla de bar. Ahí nos enteramos, o por lo menos contó Juan Carlos esa vuelta de la historia. Feliz Navidad, Juan Carlos, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias por la invitación. Un abrazo a todas y todos. En el 2026. ¿Vos eras de club de... ¿Ibas de club? ¿Tenías vida de club? No. No tanto. No. Viste lo que te faltaba. Eso es lo que te faltaba. No, mi vida de club era la escuela primaria primero, ir a jugar fútbol al Parque Centenario los últimos años en Villa Crespo. Muy bien. Y después yo en realidad fui a un colegio secundario que es una especie de gran club que es el Buenos Aires. Entonces, claro. Eso era, claro. ¿En San Martín? ¿Vida de club? Mi familia es de Parque Avellaneda, así que yo iba a la primaria a una escuela salesiana que se llama Nuestra Señora de los Remedios,
que tenía su parte de club, digamos. De hecho, De jugábamos. actividad social. Sí, yo jugué al Babi durante muchos años. Está Ahí, bien. sí. ¿De qué jugaba? En esa época jugaba de delantero, siempre jugué de Tiene delantero. pinta de crack, dice, ¿qué es chupamedia la próxima? Tiene pinta de no lo vieron jugar nunca. No. Juan Carlos, gracias por haber venido, en serio. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ¿cuándo volvamos? Yo pertenezco al Club Gorriones de Parque Chacabuco. Otro día contamos esas historias. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, el crack, Hernán Lecher, nos va a detallar algunas cuestiones del presupuesto que el gobierno va a intentar votar el próximo viernes y que implican no solamente en esas variables muy mal calibradas, digamos, sino también profundos ajustes en algunos espacios muy sensibles. Por ejemplo, educación. A la vuelta de la tanda. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco.
Muy bien, seguimos en QR. Les prometimos, se llevó la marca la eliminación del capítulo 11, como si eso fuera todo lo grave que tenía eventualmente el presupuesto. Muchas cosas más se debate el próximo viernes. Aquí estaremos en vivo en QR para ver qué fue ese debate en el Senado. En vastos sectores del presupuesto. Con la vida productiva, la vida de la gente, porque obviamente eso se refleja en cosas concretas de la vida cotidiana. Quiero arrancar por algo que mencionabas hace un ratito, lo que tiene que ver con el CONICET. Te traje como un popurrí de cosas, algunas de lo que se denominan metafísicas y después vamos a ver a cuestiones de índole financiera. En general se mira la parte financiera, cuánta guita menos hay o más, claro. O bla, bla, bla. Bueno, pero hay una parte del presupuesto que dice: yo con esta guita voy a hacer esto. Estamos mirando esto. Sí. Los números concretos de las cosas que pretendo resolver con ese dinero destinado. Metafísicas del CONICET. Lo hablábamos hace un par de días. Mirá, presupuesto 2023. 13.550 investigadores es esto del CONICET. Fíjate en el 2026, 10.104. Tenés 3.500 menos. Tenés 3.500 menos. Un recorte, una poda fenomenal, en buena medida, en parte hecha acá en el 2025, claro, pero que se consolida en el 2026. Bien, pasemos. Otra cuestión vinculada a metafísicas, muy relacionado con lo del día de hoy. Aprovecho para, vamos a hablar de obras de agua que no se van a hacer o que no se están haciendo. San Martín hoy fue horrible la situación. Quiero mandarle un gran abrazo a muchos vecinos que la están pasando muy mal. Mi propia casa se inundó, todos los vecinos de la cuadra inundados, complicado con los autos y demás. La verdad, una cosa que preocupa y mucho, créanme. En el 2023 tenías obras de agua, acá estamos hablando no tanto de cuestiones pluviales relacionadas con lo del día de hoy, sino con obras de agua, de llegada de agua potable y alcantarillado. Sí. Eso es importante, sí, para lo que tiene que ver con hoy. Fíjate, tenías previstos en el 2023 600 obras. Bueno, ¿cuántas tenías previstas en el 2025 malogrado presupuesto que nunca se votó? Solo 56. Tremendo. Ahí ya tenía. Y acá directamente no hay nada. No hay ninguna obra. ¿Bien? No hay obras en el 2026 vinculadas a agua potable y alcantarillado. ¿Qué es ese 0,2%? Es básicamente a cuánto se reduce. Fíjate, las funciones presupuestarias que alcanzan en cada nivel inferiores al 0,5 del gasto anual. 0,2. Prácticamente nada. Insignificante. Claro. Esto es las oficinas, el funcionamiento administrativo, te podría decir. No hay obras. De hecho, no hay obras en las metafísicas directamente. Es decir, funciona una oficina que no tiene metafísica, es decir, no pretende cambiarle la vida a ninguna persona. Bien, porque finalmente la cantidad de obras, esto podríamos decir, lo recibe, no se beneficia una cantidad. Viene a destruir al Estado por dentro. Sí, efectivamente. Pasemos a la siguiente, tiene que ver, mirá que estamos mirando cosas muy diversas. Esto lo traje para que veamos que no está concentrado solo en educación. En educación es particularmente nocivo el ataque, pero y poco debatido, Hernán, ¿no? No, poco observado en general. Por abajo del radar, como si nunca se hubiese planteado nada. Financiamiento en la producción. 80 empresas y 70 empresas con bonificaciones de tasa, con garantías otorgadas. Financiamientos. Claro, financiamiento, políticas para pyme, 1,7 millones de registro pyme. Es decir, hay una serie de políticas orientadas a este conjunto de empresas. En el 2025 no hay nada planteado, en el 2026 tampoco. Claro, el esquema parecido al que decíamos recién, lo que queda en la oficina. Acordate que
prácticamente se eliminó. La Secretaría PYME se eliminó y la Secretaría de Industria funciona administrativamente, podríamos decir. No tiene ninguna política de financiamiento para el sector. Es el sereno que custodia el predio hasta que lo vendan, digamos, básicamente. Más o menos, y 2 o 3 que quedaron ahí porque todavía no se dieron cuenta. Pasemos a la siguiente. ¿Qué más tenemos? Agricultura. Bueno, vamos, fíjate, la misma tesitura. Programas vinculados al SENASA, 1,7 millones de documentos fitosanitarios y de documentos vinculados a lo que tiene que ver con el tránsito animal. Bueno, vuela por los aires, no hay ningún tipo de política ni en el 25 ni en el 26. 0,3% de agricultura, ganadería y pesca. Efectivamente es parecida a la que vimos hace un ratito. No hay ningún interés en resolver la cuestión fitosanitaria y de la política industrial, de agricultura en general, agroproductiva, agroindustrial, en términos generales. Ningún tipo de interés. Acá tenés de todo, además, no sé, desde la política yerbatera, que hoy es una realidad muy complicada, hasta políticas incluso de los grandes cultivos. Mirá, esto es interesante compararlo con el 2023 porque te habla también de un modelo distinto. En apoyo a la actividad ganadera, 25 frigoríficos, 2.500 productores ganaderos asistidos, gestión del riesgo agropecuario, 7.200 asistencia a productores en riesgo. Todo esto pasa a 0,3%. Sí, fíjate, esto estás hablando de productores que tal vez se vieron afectados por una sequía, por algo. Bueno, no hay nada, ni en el 25, ni en el 26, nada, fin. Caput, podríamos decir, motosierra, afuera, como decía Milei, bueno, afuera. Sigamos. Pasemos a algunos datos, uno más de metafísicas, las pensiones no contributivas. Me detuve en esto, mirá, tenés 1.133.000, tenías en el 2023 previstas, se reducen a 977, es decir, prácticamente 200.000, sí, estamos bien. Tremendo el número. Prácticamente 200.000 menos, es importante, porque hay una de las cláusulas que está o estaba incluida en el famoso capítulo 11 que no lograron votar, que decía o le daba muchas herramientas arbitrarias a la agencia de discapacidad para las pensiones no contributivas vinculadas a la discapacidad, para el otorgamiento. Bueno, parte de eso evidentemente estaba inscripto en esta reducción de cantidades de pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas hay de madres y más de 7 hijos, de invalidez, una serie de cuestiones, no son solo las de invalidez, pero en ese paquete se llevan puesto al menos 200.000. Insistimos, todo esto está en discusión, ya tiene media sanción, esto no quedó afuera. Esto se aprobó con media sanción en diputados, se discute el viernes en el Senado. Nadie defiende lo que no conoce. No. Hagamos el ejercicio de pensar a ver si todo esto es parte de la conversación cotidiana. En un ratito vamos a volver al fulano libertario estadounidense del que estuvimos hablando todo el tiempo en esta jornada, ahora con Martín. Bueno, ahora sí vamos a los números de plata concreta, constante, insonante. Bueno, lo de las escuelas técnicas, que es como el paradigma, un país sin industria, para que vamos a tener técnicos industriales y de otras profesiones, porque hay escuelas... Es el rediseño de un país esto, ¿no? Sí, hay escuelas técnicas vinculadas a la comunicación. Hay vinculadas a la comunicación, en San Martín hay varias con distintas especialidades. No es solo vinculada a la industria. Ahora el recorte es fenomenal. Fíjate que hicieron un recorte muy importante en el 24, en el 25 lo mantuvieron, en el 26 directamente dejan, casi dirían, de existir las escuelas industriales, que se convertirán, no sé, en escuelas cualunques, en el sentido que no tendrán ninguna orientación. ¿Acá qué recortaste? Bueno, recortaste la máquina que te permitía, el torno que te permitía aprender a trabajar. Claro. Aprender a trabajar. ¿Bien? Pasemos. ¿Qué más tenemos? Fíjate, en ciencia y tecnología y en educación, me detuve, acá los recortes son a trochimoche en todo, pero me detuve en las becas estudiantiles, que también tienen un recorte, prácticamente las eliminan, ¿no? Del 4,2 en el último presupuesto, pero... Claro, pero todo el ajuste vino... Prácticamente el 80% si lo comparás con el 23, queda un puchito acá muy chiquitito, casi residual, podríamos decir, hasta altura del partido, porque recortaron prácticamente todo. ¿Qué más nos queda? Bueno, todo lo que tiene que ver con ciencia, la función ciencia y tecnología e innovación, esto podríamos decir es el corazón de lo que en otro momento era el Ministerio de Ciencia. Bueno, está acá. Un recorte de lo recortaron a la mitad. Recortaron la guita a la mitad. Estamos hablando en términos, en pesos, pero en pesos equivalentes, ¿no? Viste, dice, che, pero Hernán, la inflación. No, no, no. Estamos hablando en pesos equivalentes. Bueno, queda la mitad, ya este año
fue el ejecutado, ya fue bastante caótico y se consolida en esos niveles. Me quedan un par más, pasemos a lo que tiene que ver con salud, si no me equivoco, y desarrollo social, también un recorte muy significativo. Bueno, me detuve aquí en la Agencia de Discapacidad, sí, del orden del 30%. Lo que no recortaron acá era la guita, ¿te acordás? Para los medicamentos. No, claro. Porque esa todo parte, lo contrario. No, ahí la aumentaron un montón. Pero acá tenés básicamente buena parte de transferencias a instituciones de discapacidad y demás, y pensiones y demás, que la recortaron significativamente, insisto, no en medicamentos. Y finalmente, la excepción que confirma la regla, que no va para abajo. ¿Cuál es? Ya lo hablamos, ya lo saben. La CIDE con un incremento del 20%. Verde. Acá estamos bien, 3,2 y se incrementa en el último año. Acá no hay mucho interés. Te diría que en términos de promedio, además, esto es importante, decir, bueno, 20% quizás no es tanto. Mirá, el promedio del recorte en términos reales de la cuestión presupuestaria es del orden entre el 20 y el 30%. Es decir, partí de la base de que todas las partidas le recortaron entre 20 y 30. Claro. Con lo cual, si le incrementaste 20... es en términos reales una sensible ayuda, ¿no? Muy significativa. Gracias, Hernán. Insisto, viene muy bien lo de Hernán, porque esto se discute, está todavía en juego el próximo viernes. Vamos a ir a una tanda. Déjenme contarles algo antes de otro tema que está, como decía Hernán, muy fuera de radar, muy tapado en este momento en los medios en general, sobre todo en los medios, yo les diría, del AMBA, de la Ciudad de Buenos Aires, dominantes de la agenda nacional, y tiene que ver con estos 20 días de lucha de la sociedad mendocina en defensa del agua y en contra de la aprobación de ese proyecto minero que tuvo el aval de la legislatura por muchos votos, hace muy poco tiempo. En ningún lugar aparece, contados con los dedos de la mano, estas movilizaciones que estamos viendo. Esto fue hoy, más temprano. Hoy por la mañana liberaron a 2 personas que en la movilización de hace algunos días se habían detenido. En el primer momento que hay una revisión judicial ya los liberaron, lo cual da cuenta de que no había ningún elemento para esas detenciones. Pero en este momento se está desarrollando otra movilización que comenzó a las 7 de la tarde y todavía sigue. Nosotros teníamos previsto conversar con una de las personas que están encabezando las movilizaciones, pero en este momento, ahí ven que cambió, ya es de noche, esto es hace 20 minutos. Son imágenes que nos ofrecen las personas con las que íbamos a conversar, pero todavía están allí. La señal es mala porque además hay mucha presencia policial. Difícil que podamos hacer la comunicación, pero no queríamos dejar de mostrarles esto que está pasando. Que también es parte de eso que venimos conversando y recién lo hablamos con Juan Carlos Junio, donde empiezan a aparecer algunas reacciones más allá de las grandes consignas que movilizan sectores de la sociedad y que uno nunca sabe eso, qué chispas prende en otros temas. Vamos a la pausa y al volver sí nos vamos a detener en el coso, ese libertario, el autor del libro en 1976 que Milei le repartió a todo su gabinete y que hoy se llevó la marca de una manera muy efectiva en la gran mayoría de las opiniones políticas de los medios en la Argentina. Ya venimos. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de la Rioja.
En nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Con Telecentro, esta Navidad se aburre el que quiere. Regala el Deco 4K con tecnología Android TV más Internet 1000 megas. Y ahora además, sumale un joystick para disfrutar los juegos del Deco. Pedilo ahora y recibite de Papá Noel con Telecentro. Telecentro, conectando con vos. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Bueno, último bloque, pero todavía cosas para contar de este capítulo de QR antes de la Nochebuena y la Navidad. Vamos ahora sí a hablar de Walter Block, este economista libertario que publicó este libro, Defender lo Indefendible, en 1976. Anoche Milei se lo regala a todo su gabinete y hoy nos estuvo hablando de esto, comiendo de la mano el presidente de la Nación durante toda la jornada. De todas maneras, en noticia, está contento, dice Martín Granowski, porque estuvo laburando todo el día con esto para que sus compañeros de trabajo dijeran de arranque que era una salamería dedicarse a eso, pero decía está contento. ¿Por qué? Porque no entré. No entraste en la trampa. No entré en la trampa. Primero coincidís que fue un buscapié. Sí, por supuesto que sí, pero no entré en la trampa porque me parecía demasiado literal, entonces sospeché. De desconfiado no entré en la trampa. A ver, no de inteligente, de desconfiado, vamos a ser claros. Está bien. No es porque tenía la posta, dije, acá hay algo raro. Entonces, lo raro, apliqué el proverbio inglés que te comenté al principio del programa, que es cachar los libros. Sí. Así, los libros, no es los libros. Entonces, agarré los dos libros de este señor, a quien por supuesto no conocía. Bien. No te voy a decir que son dos libros. Hay un Defender lo Indefendible y después hay un Defender lo Indefendible 2. Ah, mira. Yo no sé cuál regaló Milei. Quiero decir que hay dos libros. Regaló Milei. Por eso no sé si el 1 y el 2, porque la tapa es igual. Debe ser el 1 seguramente. Sí. Bueno, este es el 1, que es el de 1976. Hay que ver los prólogos. No voy a decir que estuve leyendo completo los dos libros, porque no los leí completos. Leí buena parte de los dos. Los índices son provocativos. Y los índices efectivamente hablan de lo que se agarró todo el mundo hoy, que vos comentabas al principio del programa y contabas ahora, Pablo, que es
mirá qué ridículo, es para que uno diga, mirá qué ridículo. Entonces ahora voy a hablar de esto, pero mirá qué ridículo. Habla de, elogia a los usureros, elogia el tráfico de órganos, critica la imposición del salario mínimo. Digo, ¿quién puede estar de acuerdo con eso? Estos turros del gobierno, mirá lo que hacen, están de acuerdo con eso. Infantil. Lo que quieras, toda la aberración que se te ocurra está justificada y racionalizada. Entonces pueden mirar eso de nuevo, digo, esto es demasiado literal, acá hay otra cosa. Hice una cosa que, a ver, ¿para qué hizo este señor esto? Y entonces empecé a mirar los prólogos de los dos libros. El prólogo de este Walter Block, de quien nunca había escuchado hablar, y entonces encuentro otros dos señores de los que sí había escuchado no solo hablar, sino a los que había leído. Un amigo mío, a quien Hernán conoce, Pablo Vera, hoy dirigente político peronista y subsecretario en la provincia, cuando Milei se convierte en un rockstar político, fuimos de los pocos marcianos que empezamos a leer lo que Milei leía. Entre otras cosas, esto que aparece acá. Bueno, este es un prólogo a la primera edición de Defender lo Indefendible. Murray Rothbard, que después se hizo más o menos conocido, que escuela austríaca, es el economista a quien Milei cita como su gran inspiración. Y habla de esos héroes. ¿Por qué son héroes los que Walter Block y Milei rescata como héroes? Porque es lo mismo cuando Milei dice, el tipo que evade es un héroe, el empresario que evade es un héroe, ¿por qué son héroes? Y acá lo explica Rothbard entonces, y dice, leámoslo. Su estatus heroico, según el parecer de Walter Block, el autor coso, como decís vos, deriva exclusivamente de las injustas restricciones que otra gente les ha ido imponiendo. La curiosa paradoja, dice Rothbard, de este libro es que solo si se siguieran sus consejos y los hombres y mujeres descritos en sus páginas dejaran de ser sometidos al escarnio y a la coacción de la ley, ya no serían héroes. Si no le gusta a usted, lector, dice, ¿no?, la idea de que un usurero es un héroe, debe saber que la única manera de privarle de este estatus es rompiendo las cadenas que les han sido puestas por gente mal informada. Ahí está. Y ahí, ¿qué quiero decir con esto? Ahí vamos a lo que ustedes dijeron. O sea, no importa toda la cháchara y las exageraciones son a propósito, las exageraciones son para transmitir esto. Y esto es la ley de presupuesto de la Cabri Hernán. Esto que dice Rothbard es la esencia del proyecto de ley de presupuesto, es exactamente eso. Lo que Milei estaba diciendo era hacer una parábola. Yo exagero con esto. Lo que yo quiero es este modelo, este que está diciendo Rothbard. Y entonces, estoy dispuesto a defender cualquier cosa, a defender lo indefendible, por ahí para que piquen, pero además, si yo estoy dispuesto a defender lo indefendible, lo que estoy dispuesto a hacer es cambiar las cosas para que ni siquiera haga falta defender lo indefendible, para que eso triunfe. Claro. Bueno, esto es lo que dice Rothbard. Después, este es un prologuista. Hay otro que es más interesante todavía, que es el de la segunda edición, que es este señor Ron Paul. Lo leo y después te cuento quién es, o les cuento quién es. Dice, mucha gente apoya, esto es básico, esto es Milei puro, antes de Milei, ¿no? Mucha gente apoya la aplicación del axioma de la no agresión a la conducta privada. ¿Vieron eso que dice siempre, que cualquiera tiene derecho a hacer cualquier cosa? Sí. Lo que no se puede es agredirlo. Hay que respetar el derecho ajeno, empezando por la propiedad privada. Y después dice, lo que nos distingue a los libertarios de los conservadores modernos y los liberales es que aplicamos el axioma de la no agresión al Estado. No es que no hay que agredir al Estado, por ahí está mal el orden de la frase que escribió este señor. Que explicamos al Estado el axioma de la no agresión. El Estado no debe agredir. Sí. Ahora, ¿qué es agredir? Después lo explica. A ver, otra placa, si tenemos tiempo, y la vemos. Hay un ejemplo de agresión, ahí está. Ejemplo de agresión, ley de salario mínimo. Porque dice que ilegaliza el pago por trabajo de una cantidad menor a la dictada por el Estado. Entonces dice, este señor expulsa del mercado laboral a todos aquellos que se hallen en los peldaños más bajos de las escaleras del ingreso y la experiencia. Es decir, salario mínimo no, porque te vas a quedar sin laburo. Hacete esclavo mejor, porque si no te están, te están quitando la posibilidad de ser esclavo. Bueno, ¿quién es Ron Paul? ¿Quién es Ron Paul? Ron Paul vive, Rothbard no vive, Ron Paul vive. Ron Paul fue, cuando escribió este prólogo, era legislador, representante, que es diputado en los Estados Unidos. Fue candidato del Partido Libertario, que existió en los Estados Unidos y nunca pudo crecer, jamás pudo crecer, pero era el candidato del Partido Libertario de Estados Unidos y dentro del Partido Republicano fue electo a la Cámara de Representantes. Después dejó de serlo. Y terminó con una enorme influencia ideológica. Enorme influencia ideológica. Ustedes sabrán, y Milei lo pone de moda, y están con trampa de parte de todo, lo que fue el Tea Party. Es la extrema derecha, muy ideologizada,
en economía, pero no solo en economía, digo, la extrema derecha norteamericana. El inspirador del Tea Party es este señor, Ron Paul. Entonces volvemos. Lo otro son todas exageraciones para llamar la atención y se usa a veces en lógica lo de demostración por el absurdo. Entonces yo voy al ejemplo extremo, es, digo, si yo te refuto en este ejemplo extremo, quiere decir que lo que yo estoy diciendo en general es cierto. Bueno, lo que vale acá es no tragarse el anzuelo del otro e ir a esto justamente. Por eso vuelvo. Esta es la explicación de la política económica del gobierno, de la ley de presupuesto y de cómo funciona la cabeza política y comunicacional de Milei y del equipo de Milei. ¿Qué es? Está el buscapié, por un lado, está el buscapié, pero ojo que yo te estoy transmitiendo, te estoy queriendo transmitir esto. ¿Qué es esto? Esto básicamente es, yo soy capaz de cualquier cosa. Yo, Milei, soy capaz de cualquier cosa extrema, antisindical, antiindustria, antipresupuesto público, antipolíticas públicas, como describió Hernán recién, digo, eso es cualquier cosa. No es siempre para un lado, nunca un tiro para el lado de la justicia. El otro día lo hablábamos esto. Gracias, Martín, por esta lectura. Sí, mi amigo, cómo no. Para mí ayuda a apelar, comparto mucho lo que dice Martín. Vieron que Milei ha logrado con mucho éxito ser como el emergente del conjunto de frustraciones que tiene la sociedad, que son muy diversas y muy fragmentadas entre ellos. Yo siempre dije, ¿cómo hace esto? Bueno, estos textos tienen que ver con eso. Es decir, en una sociedad que vive frustrada porque no te alcanza la guita, por un montón de cosas, porque te chorearon, porque no sé qué, porque tenés que trabajar 73 horas, vos estás frustrado. Bueno, lo que dice el libro es, vos estás frustrado porque te están limitando. Claro. Ya sé que vos quisieras matar a alguien. No, yo no voy a matar a alguien. Pero bueno, mi frustración debe ser porque hay alguna estructura ahí que me condiciona y me limita. Eso deriva en algo que bien explicaba Martín, que es cualquier tipo de condicionante, le hace regulación, que uno la piensa desde el Estado como algo que equipara situaciones diversas o desequilibradas, claro. En realidad termina siendo algo que te condiciona a vos porque quiere sostener un privilegio. Con lo cual, conclusión, el que tiene trabajo registrado es un privilegiado. Claro. Y está mal. Dice, ¿pero cómo? ¿Tener trabajo registrado es un privilegio? Es un privilegio. Sí, bueno, desde esa lógica es un privilegio. Y además es la razón de otras desigualdades, ¿no? Eventualmente. Claro. Del Estado inclinando la cancha, según... Sí. Nos vamos a ir cerrando y vamos a ir construyendo nuestro mensaje navideño en nuestros últimos minutos con el scroll. Apelamos a nuestros amigos y amigas de la revista Barcelona, dice la producción que está muy bien esto para compartir y para introducirnos sobre el mensaje final. A ver, regalos. Los árboles de Navidad de Londres aparecieron llenos de lingotes de oro argentino. Sí. Excelente, muy bien. ¿Había algo para decir, no? Sobre eso. Sí, la verdad voy a... Porque hoy creo que el Banco Central dijo no hay registro de lo que pasó. Claro, la justicia en realidad le dijo al Banco Central tienen que decir dónde está el oro. Sí. Vale la pena recordar que fue Sergio Palazzo el que hace más de un año, que dijo, che, ¿qué hicieron con el oro? Porque lo subieron en un avión, se lo llevaron a Londres, un par de aviones, se lo llevaron a Londres, parece que después a Basilea. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Hicieron un repo? ¿Qué sé yo qué hicieron? Todas son especulaciones, no podemos saber. Esta cosa de la opacidad es una característica del gobierno. No sabemos qué pasa con el repo. Ya no es que no sabemos la cláusula, no sabemos si está activado. ¿Se entiende? Bueno, veremos cómo sigue, pero entiendo que del Banco Central dijeron, che, no hay registro, no tenemos. ¿Cuántos son? ¿4.000 millones de dólares? ¿Cuál es más? Se especula más bien que es cerca de 2.000, algunos hablan de 4.000, tampoco sabemos. Porque yo llegué a leer 4.000 en algún momento. Yo qué sé. Dicen de la producción que lo que viene es muy divertido, están muy entusiasmados con este último escroleo. Bueno.